Hay muchas personas que no están conformes con su situación laboral, con su situación financiera, pero sin embargo cuando se comparan con amigos o familiares ven que no están tan mal. Entonces, ¿por qué asumir un riesgo innecesario? ¿Por qué decidir cambiar en ese momento? La verdad es que ese camino que muchos de nosotros hemos transitado es un camino lento hacia nuestra libertad financiera, a tener más disponibilidad de tiempo, de recursos, pero además también, y esto es lo peor, a veces la vida te puede exigir de que hagas un cambio, puede haber una circunstancia externa que te fuerce a hacer ese cambio y quizás ese no sea el momento más propicio para hacerlo. Por eso en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de por qué tomar algunos riesgos controlados, algunos riesgos inteligentes hoy puede ser el mejor camino para no tener que asumir riesgos mucho más peligrosos en el futuro. Hola, bienvenido al podcast Cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy super afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz, el primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet sin tener que crear tu producto propio, ni contar con inventario, ni ocuparte de clientes. Y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA. ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera. Empecemos. Bienvenidos amigos, otro podcast más. Seguimos aquí en casa grabando. Ahora le fuimos sumando algunas cositas más para poder hacer un poco más llevadero y facilitarnos un poco el trabajo luego. Y hoy quiero traerte un tema muy importante. A menudo yo hablo de que emprender en internet o en lo que fuera, emprender en general implica un riesgo, implica ciertos sacrificios y esfuerzos que debemos estar dispuestos a realizar y que no es fácil, que sí puede ser un camino más rápido hacia la libertad financiera, pero no es fácil. Entonces, muchas personas cuando escuchan la palabra riesgo le huyen por completo y piensan que es, no sé, el demonio, ¿no? Y realmente hoy lo que les quiero hablar es que a menudo estamos asumiendo riesgos. En no decidir emprender, en no decidir seguir nuestro sueño también es un riesgo y también de eso les voy a hablar. Normalmente vamos a tomar consejos en nuestra vida y esto por lo menos voy a hablar muchas cosas que tienen que ver con mi situación o con mi historia. Tomé consejos de muchas de las personas que yo respeto o que tenía alrededor mío, como mis padres, amigos, profesores, vecinos, o sea, toda la gente que me rodea. Y la verdad que muchas veces esos consejos, aunque eran muy bien intencionados, no eran lo mejor para una persona que estaba buscando otro camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque casualmente las personas que me estaban aconsejando no eran las personas que habían decidido tomar el mismo camino y que habían logrado tener éxito en lo que yo quería hacer. Entonces, naturalmente, y esto nos pasa a todos, tendemos a querer dar consejos y opinar aún de cosas que no sabemos mucho. Y esto nos pasa también cuando hablamos en negocio. Y una vez, no sé si lo leí, alguien me hizo esta pregunta, la verdad no recuerdo el trasfondo, pero sí recuerdo de que fui confrontado con la realidad de que yo no iría a pedirle consejos sobre la adquisición de una propiedad, de un bien raíz, a una persona que está indigente, una persona sin casa, homeless. No iría porque precisamente esa persona, aunque quisiera ayudarme, aunque sea buena intencionada, no va a poder hacerlo, ¿sí? Porque primeramente no pudo hacerlo ella misma. Y la verdad que nosotros esto es lo que hacemos a veces con los negocios. Vamos y preguntamos o pedimos consejos a personas que en algunos casos no lograron animarse a emprender, a seguir ese sueño de crear su negocio propio, de tener autonomía. Y en otros casos sí lo hicieron, pero por un breve periodo de tiempo y luego terminaron desistiendo. De la misma forma que no iría a pedirle consejo sobre la adquisición de una propiedad a una persona que me dijo, sí, yo una vez quise comprar una propiedad, pero fue muy difícil y no pude y desistí. No, iría probablemente a algún amigo, a alguien que tenga de confianza, que haya pasado por el proceso y que yo sepa
qué obstáculos voy a encontrar en el camino, qué cosas necesito entender, y esas serían las personas a las que yo precisamente les seguiría el consejo. Así que lo primero que quiero decir con respecto a esto, que probablemente lo que conozcas o lo que pienses no sea lo correcto con respecto a esto. Y no es porque yo tenga la respuesta correcta, sino sencillamente quiero hacerte que abras la mente a que hay otras posibilidades. Y aquí voy a hablar sobre también uno de los libros que siempre lo digo, uno de los libros que más influyó en mi camino emprendedor, que es Millionaire Fastlane o La Vía Rápida al Millonario, se llama en español, ahora está en español. La verdad es difícil de conseguirlo, por lo menos al momento de grabar este podcast, es bastante difícil. En México sé que está disponible, España también, y hay algunos países, pero en muchos países de América Latina todavía no lo tenemos disponible. Independientemente de esto, este libro habla de 3 caminos que nos pueden llevar hacia la riqueza. Y aquí, antes de nombrarles esos 3 caminos, que algunos de ustedes ya los conocerán, quiero hablar sobre la riqueza y lo que para mí es la riqueza. La riqueza no es tener dinero acumulado en el banco, no es tener los bolsillos llenos de dinero. La riqueza tiene que ver con oportunidades, la riqueza tiene que ver con las relaciones, poder disfrutar de nuestras relaciones. La riqueza tiene que ver con la disponibilidad del tiempo y también de poder hacer las cosas en el momento que uno quiere. ¿Sí? No, para mí riqueza no tiene que ver con, ok, voy a poder salir a vacacionar cuando tenga 60 años con mi familia, donde mis hijos probablemente sean grandes, sino es también el poder decidir en qué momento quiero hacerlo. Entonces, la riqueza no es acumulación de dinero, nada más equivocado, o por lo menos en lo que para mí tiene la connotación. Por supuesto que el dinero sí nos da oportunidades, nos da opciones con respecto a dónde quiero vivir, con respecto a dónde quiero enviar a mis hijos a estudiar, un montón de otras posibilidades que en caso de no tenerla se me hacen difícil. Pero es solo una parte de lo que representa la riqueza. Ahora veamos estos 3 caminos que hablábamos hace un momento del libro. Recordemos el libro La Vía Rápida del Millonario, es MJ DeMarco, su autor, y él habla de que hay 3 caminos. El primer camino es el de la acera, ¿sí? El que le llama sidewalk, y básicamente es la persona que solo piensa en su presente, ¿sí? Estas son las personas que no tienen ningún tipo de educación financiera ni de negocios. Probablemente sea muy difícil que estén viendo este video, o sea, no seríamos normalmente uno de nosotros, o quizá alguien que está recién chocándose con este tipo de contenidos puede sentir identificado. Y por supuesto que es lamentablemente una de las formas en la que la mayoría de la gente vive, y es, podríamos decir, la peor de todas. ¿Por qué? Porque es esa persona que solo vive para el presente, que financia su estilo de vida a través de la deuda. Entonces, no importa cuánto ganes, probablemente estás endeudado sin importar ese monto, ¿no? Entonces, incluso a los ojos externos podría ser una persona que diríamos exitosa, que tiene su auto, su casa, todo lo que uno podría querer o desear, pero la verdad que todo eso lo financió con la deuda. Tiene que trabajar exclusivamente para poder pagar esas deudas, porque si no sabe que no come y pierde absolutamente todo lo que en ese momento tiene. Esa es la persona que camina por la acera, ¿sí? En esto que lleva hacia la riqueza sería este tipo de persona. Piensa que el que le va bien en los negocios tuvo suerte, que jugar a la quiniela es una buena estrategia, o a la, no sé cómo le dirán en sus países, a la lotería es una buena estrategia para generar ingresos. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos la vía lenta, que es también la gente que tiene un poco más de educación financiera, y casualmente es lo que a muchos de nosotros nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos a nuestros padres, que es estudiar para tener un mejor futuro, para conseguir un buen trabajo, si es posible un trabajo estable, ¿sí? ¿Escucharon de esto? Un trabajo estable, estatal o de alguna multinacional que nos asegure el futuro, y hacer carrera dentro de eso para conseguir un ascenso y conseguir que nos vayan aumentando el sueldo, el salario un par de veces por año, ¿sí? Y de esa forma vamos a ir
construyendo nuestro futuro, un mejor futuro. Si ahorramos y además tenemos una cultura del ahorro, podemos reinvertir eso y el día de mañana, cuando tengamos 65, 60, 65, 70 años, poder retirarnos y disfrutar la vida. ¿Sí? Esa es la vía lenta, ¿sí?, que nos lleva hacia la riqueza. De hecho, para muchas personas probablemente lo alcancen, pero vamos a ver un poquito sobre el riesgo que eso implica. Y luego tenemos la vía rápida, ¿sí?, la que nos permite construir esa riqueza en un periodo relativamente corto de tiempo. Podrían ser 5 años, 10 años, 15 años. La verdad que no importa mucho el tiempo ese, va a depender un poco de cada cual, pero la verdad que es mucho más rápida que la vía lenta, que es apostar a los 60, 65 años, poder construir ese mejor futuro, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la vía rápida. Por ejemplo, el autor, él construyó un sitio web en internet que se llamaba, no sé si sigue actual, pero se llama limo.com o de limosina, ¿sí? Era para alquilar limosina. Él, de hecho, era un chofer de limosina y creó luego ese sitio para ofrecer el servicio y terminó vendiendo ese sitio en varios millones de dólares, ¿sí? Saltó, evidentemente hizo un salto en su economía y pudo construir a lo largo de un par de años y pudo construir esa riqueza a través del emprendimiento. Ahora, ese evento que parece aislado y como que uno dice, uy, qué bueno, en realidad cuando uno toma dimensión, a medida que lee el libro, yo me daba cuenta que él tuvo que aprender de programación, de marketing, de negocios, un montón de cosas y en ese proceso pasaba el tiempo, ¿sí? Él tuvo que ir aprendiendo eso. Y ahí es donde muchos de nosotros diríamos, uy, estoy fracasando, no estoy llegando a ningún lado, y abandona, ¿sí? Entonces el negocio requiere de cierto tiempo de esfuerzo y de persistencia para poder lograr finalmente los resultados. Otra de las cosas que él tuvo que hacer, y voy a volver sobre este punto más adelante, es poder tener un estilo de vida muchísimo más modesto para poder dedicar gran parte de los recursos a financiar precisamente su emprendimiento, ¿sí? Y también porque eso le quitaba un montón de carga, de presión de tener que financiar un estilo de vida alto. Entonces, a medida que él construía todo ese negocio, podía mantener un estilo de vida muy, muy austero y de esa forma también su riesgo se reducía enormemente. Ahora hablemos un poquito sobre el consejo ese que hemos recibido, o la vía lenta, que es la que la mayoría de nosotros ha estado transitando la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Espero que algunos de ustedes ya estén transitando por la vía rápida, pero si no, también esto es un ánimo para que puedan hacerlo, para que puedan considerar realmente, y vamos a hacer la distinción entre el riesgo malo y el riesgo bueno, ¿no? O el riesgo inteligente. Veamos el consejo popular. El consejo popular es: sé un buen alumno, ve a la universidad, consigue un buen trabajo, trabaja duro, ahorra y retírate cuando tengas 65 años para disfrutar de tus nietos. La verdad que este es el consejo que podríamos decir de menor riesgo, que parece que realmente no asumiríamos ningún riesgo, y bajo esta misma premisa, emprender parecería que es todo lo opuesto, ¿no? Donde hay muchísimo riesgo involucrado. La verdad, no voy a mentir, emprender sí involucra cierto riesgo, pero es un riesgo bueno porque absolutamente todo está bajo nuestro control. Y yo voy a diferenciar entre el riesgo bueno y el riesgo malo que les decía. El riesgo bueno es cuando yo tengo el control de mi futuro. El riesgo malo para mí es cuando otra persona o el gobierno o lo que fuera tiene el control de mi futuro. Entonces veamos este plan a largo plazo donde digo, bueno, voy a estar trabajando por 30, 35 años, voy a ahorrar y voy a poder jubilarme con 65 años para disfrutar mi vida, mis nietos, viajar y hacer todo lo que siempre he querido. La verdad, ese plan podría, para algunos, sobre todo si tenés un sueldo, una profesión y un sueldo alto, podrían funcionar muy bien, pero ese plan asume de que hay varios eventos que no van a pasar, ¿sí? Déjame que te diga algunos de ellos que no deberían pasar para que tu plan funcione. No deberías morirte, por empezar, en los próximos 35 años. La verdad que es algo que nosotros no podemos controlar. No deberíamos enfermarnos o tener algún accidente que nos impida seguir trabajando. No nos deberían despedir en los próximos 35 años.
Tampoco mi trabajo debería ser automatizado ni volverse obsoleto en los próximos 35 años. Y tampoco podría ser subcontratado a otro país que tenga una economía más baja o conveniente para esa empresa. ¿Sí? Parecieran cosas que pueden suceder o no. La verdad es que muchas de estas cosas van a suceder. Y además de todo esto, no solo esto, sino que también la empresa en la que trabajas debería seguir siendo rentable. La economía de tu país debería mantenerse relativamente estable. La moneda en la que estás haciendo tus ahorros para invertir en tu futuro también no debería perder demasiado su valor y tus inversiones no deberían colapsar. ¿Sí? Si haces plazo fijo, lo que fuera que inviertas, no deberían colapsar. Si todo esto sale bien, vas a poder tener un excelente futuro dentro de 35 años. Pero la verdad, amigos, es que es como esperar que no llueva, ¿sí? Nosotros sabemos que yo puedo esperar que un día no llueva, pero no puedo esperar que 3 años no lluevan, y mucho menos que durante 35 años no lluevan. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos construyendo aquí en casa y bueno, cuando llovía había que parar la construcción. Nosotros tratábamos de que el proceso se haga lo más rápido posible justamente para evitar de que llueva. Pero a medida que se dilataba y el proceso se hacía más lento, las probabilidades de que lluevan eran mucho más altas. Y esto pasa también en la vida. Una cosa es decir, bueno, espero que no me despidan en los próximos 3 años, a decir, espero que no me despidan en los próximos 35 años, o que la economía de mi país no se desplome en los próximos 35 años. Si sos argentino, sabemos que de eso tenemos muy pocas probabilidades, además. La verdad, en la mayoría de los países pasa eso, no solo en Argentina. Entonces, como verás, el riesgo que asumen o que asumimos cuando creemos que vamos detrás de esa opción tan segura, en realidad no es un riesgo bajo. Y sobre todo, es un riesgo malo porque no tenemos el control. No es algo sobre lo que yo pueda influir, sino que depende absolutamente del control de otras personas y de la decisión de otras personas. Y además, supongamos que realmente tengas la fortuna de que nada de esto pase en los próximos 35 años, que goces de excelente salud, que la empresa sea muy rentable, que tu trabajo no sea subcontratado y todo esto que vimos. Pero ¿qué hay de la calidad de vida? La verdad, vivir un estilo de vida donde hay tantos límites y donde realmente para poder disfrutar tengo que esperar a una edad mucho más avanzada cuando hoy podría hacerlo, en los 30, en los 40, en los 50 y no esperar para recién a los 65 o 70 años poder disfrutar, ¿sí? Poder salir, poder vivir en la casa que quiero, en la ciudad que quiero, poder estar más tiempo en casa. La verdad, todo eso uno lo podría conseguir si transita por la vía rápida mucho más rápido, ¿no? Así que vamos a ver, realmente vamos a hacer el cambio. Espero que te haya quedado un poco claro de que ir por la opción seguro, la que muchos de nuestros padres, amigos, especialistas, profesores nos marcan como segura, no es tan segura y para nada es de bajo riesgo. Y ahora vamos al riesgo inteligente, al riesgo bueno. La verdad que yo hasta podría considerar que es de bajo riesgo porque nosotros tenemos el control sobre esto y no, realmente no es que nada de lo otro pueda suceder, pero aún todo lo que hagamos va a depender exclusivamente de nosotros. Tu mente, el desarrollo de tu mente, de nuevas habilidades, lo que aprendes, lo duro que trabajas, lo mucho que te esfuerces y todo lo que hagas estará controlado directamente o estará influenciando directamente el dinero que podamos generar. La verdad es que no es fácil, pero todo ese esfuerzo inicial, todo ese sacrificio, también impacta directamente en el dinero que podemos generar. Y a pesar de que no es fácil, a mí me llama la atención. Tengo un niño relativamente pequeño y bueno, la facilidad que tiene para ciertos videojuegos, ¿no? A mí me gustan los videojuegos de deporte y en eso me manejo bien. Pero luego hay algunos videojuegos que no puedo o que pareciera que son demasiado difíciles o lo veo como muy difíciles. Sin embargo, mi hijo lo juega súper bien y me muestra cómo pasa de nivel y todo. ¿Por qué? Porque le dedicas muchísimas horas y tiempo y dedicación a poder hacerlo. Y finalmente eso que parece difícil, que a mí me parece difícil,
pareciera que es fácil para él, pero eso es por esfuerzo, eso es por dedicación. Y con los negocios pasa absolutamente lo mismo. Algo que quizás vos me ves a mí lanzando campañas de tráfico, haciendo marketing de afiliado y te parece que es sumamente difícil, es porque le dediqué suficiente cantidad de tiempo y obviamente que con el pasar de ese tiempo lo veo como algo natural, quizás hasta fácil en algún caso, pero realmente es por la dedicación que le puse en sus comienzos. Entonces, asumir un riesgo inteligente es cuando tenemos el control de nuestra vida, cuando nosotros definimos o decidimos qué es lo que vamos a hacer, cuando también desarrollamos nuevas habilidades y sabemos que a medida que le dedicamos tiempo y esfuerzo vamos a ir mejorando en ellas, y cuando nos damos la posibilidad y armamos todo el entorno para poder equivocarnos. Y aquí tiene que ver también con esto que les decía de la historia del autor del libro, donde él tuvo que reducir su nivel de vida, su calidad de vida, momentáneamente para poder desarrollar ese negocio. La verdad es que si nosotros queremos mantener un estilo de vida demasiado alto mientras trabajamos y mientras desarrollamos un negocio, eso va a requerir primero un mayor nivel de riesgo y segundo también un mayor nivel de resultados para poder dejar nuestro trabajo actual, ¿sí? Para poder abandonar ese trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a necesitar generar un montón de recursos y vamos a tener relativamente pocos recursos para dedicarle a nuestro negocio, porque nuestro estilo de vida ya nos demanda demasiado de nuestras finanzas. En cambio, si yo gano 1.000 y puedo separar 400 por mes para mi negocio, no es lo mismo que si gano 1.000 y solo puedo separar 100 para mi negocio. Obviamente las posibilidades y el tiempo pueden reducirse enormemente con la primera opción. Además, esto tiene que ver con poder tener la tranquilidad mientras emprendemos de que nuestro negocio no nos tiene que alimentar inmediatamente. Y la verdad, esto es lo que yo te decía al principio, de que muchos emprendedores emprenden cuando ya están totalmente quebrados. No es el mejor momento porque sabemos que un negocio va a requerir de cierto tiempo. Está bien, algunos no tendrán otra opción y ánimo, hay que seguir y sabemos que el negocio puede funcionar aún en esas épocas donde necesitamos que funcione lo más rápido posible. Pero también cuando tenés tu trabajo, cuando tenés ciertos ingresos, eso es lo ideal, porque por lo menos sabes que al final del día vas a tener un plato en la mesa y tus necesidades básicas cubiertas. Y si no tenés el capital, bueno, yo una de las cosas que les he dicho es de poder emprender aquellos negocios que tienen muy, muy bajo riesgo y que tienen gran potencial de ingresos. Para mí esos tienen que ver con los negocios que requieren el desarrollo de ciertas habilidades. Por ejemplo, el media buying, yo lo he comentado ya en varias oportunidades porque de hecho esta fue mi historia. En ese momento yo pude capitalizarme manejando campañas de otros clientes y ayudándolos a crecer en sus negocios. Ellos financiaban las campañas y yo ponía mi habilidad, mi conocimiento y a cambio cobraba honorarios. Entonces, esto era espectacular. También quizás si sos programador, diseñador gráfico, puedas apelar a algunos de estas habilidades y proveer ese servicio a muy bajo riesgo, porque la verdad que es el cliente quien te va a pagar por hacerlo, y también de esa forma ir capitalizándote mientras vas emprendiendo o mientras vas desarrollando, por ejemplo, en este caso, un negocio de afiliación que sí va a requerir de marketing de afiliados, que sí va a requerir de tu inversión de capital también. A medida que nosotros le vamos dedicando tiempo, ya dijimos, nos vamos a ir volviendo cada vez mejor en esto. Por ejemplo, en esto del marketing de afiliados. Cada vez me voy a volver mejor. Entonces el fracaso no es visto como tal. Porque si a mí en una campaña me va mal, pero yo estoy aprendiendo algo que me va a permitir lograr libertad financiera, que me va a permitir generar campañas más rentables, efectivamente lo puedo ver como parte del proceso y saber de que estoy avanzando y no porque hoy no tengo esa campaña rentable, no lo estoy haciendo. Entonces, es muy importante entender esto, que a medida que pase el tiempo, si nosotros seguimos desarrollando esa habilidad, aumenta significativamente nuestras probabilidades de tener éxito con eso. Y la verdad que en muchos casos las personas que no han logrado el éxito es porque han dejado antes de tiempo. Porque así esto, como ya lo dije en un principio, así esto te demore
Yo sé que para muchas personas puede ser 2 años, para otras será 5, en mi caso fue 3 años y medio. En algunos casos he tenido alumnos que han estado en el podcast que lo han logrado hacer en un par de meses, pero vamos a decir el peor de los casos, que te lleve 10 años, 15 años, la verdad sería bastante improbable, pero vamos a suponer que así sea. Aún eso es un camino mucho más seguro porque recordemos está bajo tu control y mucho más rápido porque no es lo mismo 15 años para desarrollar un negocio que esperar que el mercado, que el futuro y que todo nos permita en 30 o 35 años tener una mejor vida, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempo es una buena decisión, en cuestión de calidad de vida sin lugar a dudas que también lo es. Y por último, déjame hablar del momento particular que vivimos como sociedad. La verdad, hoy tenemos acceso a información que antes no teníamos. O sea, mis padres, al escucharme hablar de esto, pensarían que es una locura, pero realmente cuando uno ve la posibilidad que te brinda Internet, donde podés aprender prácticamente de cualquier cosa desde la comodidad de tu casa, y también el canal que brinda Internet. Yo puedo hacer publicidad, yo hago marketing de afiliado y promuevo productos en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en toda América, y puedo ir de un lugar a otro y promocionar productos que nunca he utilizado, que nunca he visto. Que ese canal que ofrece Internet es absolutamente poderoso y también tiene un alcance que nos puede apalancar de una manera tremenda. Antes no existía esa posibilidad. Entonces, hoy las oportunidades que nos brinda este tipo de industria, sin lugar a dudas, no tiene precedentes. Y de hecho, en los últimos 5 años hubo más millonarios nuevos que en los últimos 50. Y esto obviamente tiene que ver con el poder de Internet, porque cuando uno mira esas caras, ve del otro lado al creador de Facebook, al de Google, y ve un montón de gente que está en industrias del conocimiento, en industrias relacionadas con el Internet. Y aún aquellos que no lo están, uno ve sus negocios y también han sabido utilizar el poder del Internet o este canal para hacer crecer sus negocios o esos imperios que hoy han logrado desarrollar. Así que la oportunidad que nosotros tenemos también es sin precedentes. Hay que aprovecharla y yo estoy seguro. Además de que, por supuesto, ninguno de nosotros necesita ser millonario para poder tener la calidad de vida que deseamos, ¿sí? A veces con mucho menos podríamos tener un muy buen pasar, mejor, más libertad, más oportunidades para nosotros y para nuestra familia, con un negocio que realmente funcione y que tenga la posibilidad de escalarlo. Así que espero haberte podido transmitir, que no se haya hecho demasiado aburrido, demasiado largo, un poco lo que yo siento con respecto al riesgo. Está bueno asumir un riesgo inteligente hoy para evitar tener que asumir riesgos mucho más peligrosos en el futuro o mucho más inciertos también con respecto a darle el control a otra persona, al gobierno o a quien fuera sobre nuestro futuro. Mi deseo es que todos vamos a llegar, o esperemos vamos a llegar a esos 65 años y no estemos deseando que llegue nuestra jubilación para realmente poder tener esa vida que queríamos y mirar atrás y habernos lamentado de no haber salido antes de nuestra zona de confort, sino que cuando lleguemos ahí podamos mirar con satisfacción para atrás por haber tomado el control de nuestra vida mucho antes, por haber emprendido y haber asumido ese riesgo controlado que nos permite tener una mejor calidad de vida, nos permite tener más libertad, y riqueza también en el buen sentido de la palabra. Más oportunidades económicas, sin lugar a dudas, pero también más tiempo y la posibilidad de estar donde queremos estar. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio, que te haya hecho reflexionar, y si estás en ese proceso de emprender, de largarte a ese vacío, de empezar tu negocio, empezar con el marketing de afiliado, con el media buying, yo te aliento a que lo hagas. Estoy seguro de que eso a la larga o a la corta va a traer muchísimas satisfacciones a tu vida. Te mando un abrazo y espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio.